Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto TV, el programa de análisis, debate y síntesis de los problemas y del acontecer nacional y de nuestra gran ciudad Bogotá. Aquí debatiremos los distintos temas que tienen que ver con las problemáticas de la ciudad, invitando a sus protagonistas para poder encontrar el análisis, los responsables y las soluciones a cada uno de los temas que aquejan a nuestra sociedad. En este primer episodio de un grupo de 2 programas vamos a estar hablando con la concejal Atiquigua, inicialmente de cultura y posteriormente de medio ambiente, de lo que significa el crecimiento de la ciudad en la ciudad-región y también del tema del agua como el vital para el desarrollo de nuestra zona metropolitana. Bienvenidos y bienvenida, concejal Atiquigua, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo como vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social y de parte de la Coalición Colombia Humana, de la cual hace parte nuestro Movimiento Alternativo Indígena y Social. Para mí, pues es un agrado responder al llamado de los medios comunitarios y también a las preguntas de la ciudadanía. Muy amable. Muy bien, concejala, ¿cuál es en este momento la apuesta de la bancada en los temas culturales, teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad que se mueve culturalmente bastante, pero que obviamente como producto de la pandemia hay una afectación muy fuerte a ese sector, porque desde luego no ha podido desarrollar ninguna de sus actividades y no solo se afecta desde el impacto mismo de hacer cultura, sino de sus protagonistas como industria? Enero de 2020, recién posicionada, hemos considerado que el derecho a la cultura tal vez es un derecho vital también. Yo creo que en el marco de esta crisis civilizatoria en que nos encontramos en el marco de esta pandemia, que es evidente, si necesitamos algo es las transformaciones culturales. Así que conformamos la bancada de la cultura en el Consejo de Bogotá, que hoy está conformada por 24 concejales para la protección del patrimonio biocultural de Bogotá región y también los derechos de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Este semestre que termina es un semestre en el que nos hemos dedicado fundamentalmente a escuchar los diferentes sectores de la cultura, del teatro, los consejos locales, distritales de patrimonio, y estamos preparando un debate de control político porque consideramos que va a ser el sector que más se verá afectado por la pandemia y que no lo podemos dejar pues al margen de todas las acciones y decisiones que se están tomando para afrontar esta difícil situación en Bogotá. Concejal, estrategias se tienen previstas y se tienen planeadas desde esta bancada para hacer efectivo precisamente por un lado pues la protección de los derechos de estos trabajadores, de todos los servidores que están vinculados a la cultura y que hoy están muy afectados por el tema de la pandemia? Bueno, hemos acercado Secretaría de Cultura y de Artes y también hemos propiciado un diálogo con los diferentes sectores, artistas, buscando en primer lugar que se tenga un censo de la población, porque vemos pues que con los instrumentos que tenemos actualmente, como el CISBEN y otros, no es posible caracterizar e identificar esta población, dónde están, quiénes son. Hay una serie de barreras para acceder a sus mínimos vitales y desde el Consejo de Bogotá consideramos pues que el mínimo vital debe ser un derecho universal y que se debe priorizar el sector del arte y la cultura. Y por supuesto esto tiene que ver con el acceso al agua, con el acceso al alimento, con el acceso a los servicios públicos, con un mínimo vital territorial, es decir, con un entorno también habitacional saludable y por supuesto la renta básica universal
poco a poco se está viendo cómo las medidas que se han tomado desde el gobierno distrital no son suficientes para dar respuesta a los diferentes sectores, entre ellos el sector de la cultura. Pero pensamos que es necesario llamar a este sector a estar organizado. Es un sector que, si bien es muy importante, está disperso y no hace una incidencia para velar por sus derechos. Entonces, este es un llamado también a seguir trabajando para articular, hacer una convergencia ética, social y de incidencia por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero también para liderar las transformaciones culturales que necesitamos para superar la fragilidad ambiental que hoy nos tiene pues en esta situación sanitaria. Hay hay como dos tipos de protagonistas de la cultura en la ciudad. Esos formales que de todas formas serían ubicados a nivel de teatros, a nivel de distintos lugares tradicionales, y hay mucha cultura callejera y creo que esa es la que más impacto va a tener. ¿Qué se va a hacer realmente para poder tener un censo real de todos los protagonistas de la cultura y hoy víctimas de la pandemia? Bueno, realmente desde el Consejo de Bogotá y desde la Bancada de la Cultura nos corresponde velar porque estas exigencias como la declaratoria de emergencia cultural se adopten. Hasta ahora pues hemos conocido que en Bosa, por ejemplo, la comunidad se ha declarado en emergencia cultural, han muerto, por ejemplo, mayores también de las comunidades indígenas y cuando muere un sabio pues se lleva el sistema de conocimiento. Entonces, esto realmente afecta el patrimonio, porque el patrimonio no solamente es el patrimonio tangible, representado a veces en la arquitectura o en obras, sino ese patrimonio intangible que lo hace la gente. Entonces, Bogotá es una ciudad que ha sido producida social y culturalmente en su mayoría por la gente, en los barrios, en sus territorios. El 48% de esta ciudad ha sido construida por la gente. Es algo, un patrimonio, es reconocer los arraigos. Así que el espacio público hoy, en el marco de las limitaciones que tenemos, también debe considerar la posibilidad de dar un espacio también para el derecho a la cultura. En el caso del IDRD, donde se han venido planteando alternativas y distintos programas, nos parece que es fundamental que tengan en cuenta a los trabajadores del arte y la cultura en la ciudad de Bogotá. Creemos que son un soporte emocional en el marco y que pueden hacer un trabajo social muy importante, ya que toda esta situación ha generado, pues, es un impacto importante, pero si no hay, obviamente, un ejercicio de ciudadanía activa que sea capaz de colocar esta sentida agenda, muy seguramente, pues, seguiremos ante los oídos sordos y creemos que desde el Consejo de Bogotá, pues, estamos en el deber de estar al lado de estos sectores que consideramos son pilares importantes para superar la crisis en la que hoy nos encontramos, que es fundamentalmente una crisis cultural. Concejal, tenemos con nosotros a don Enrique Mejía, que es un protagonista de esta situación crítica en la que está viviendo el arte y particularmente el cine y el teatro, que tiene una pregunta para usted. Bueno, la pregunta que yo tendría en este momento acerca de la parte artística y cultural es ¿qué, qué podemos hacer para transformar la dinámica que siempre ha sido tradicional entre la administración pública y el sector artístico y cultural y deje de ser como era en el pasado, como ha sido tradicional, una dinámica de choque en la que el sector artístico exige y exige y exige y la administración pública, la Secretaría de Cultura, eh, nos ve como unos enemigos a los que no se les puede dar pie eh, a ofrecerles algo y transformarla
en la dinámica que necesitamos en este tiempo de emergencia, en este tiempo del COVID, que es una dinámica de apoyo y de encuentro. ¿Quién más y nosotros reconocemos cuáles son las dificultades y las problemáticas del sector? ¿Y por qué no, en vez de estar en esa distancia que ha sido tradicional, decimos cómo hacemos para desarrollar proyectos y propuestas que nos sean útiles a todos en esa política que necesita desarrollar una secretaría hacia la comunidad en general, pero también en esa política de apoyo al sector artístico que en este momento lo requiere? Esa sería mi pregunta. Sí, yo pienso que desde el Consejo de Bogotá tenemos fundamentalmente tres competencias. La primera es el control político. Entonces estamos organizando un cuestionario que recoge un poco las reflexiones, las inquietudes que nos ha manifestado el sector cultural, el cual estaremos agendando en el Consejo de Bogotá. La segunda, hacemos iniciativas de acuerdo. Yo creo que hay que actualizar la política pública de la cultura de la ciudad de Bogotá. Vemos que tendríamos que hablar de culturas con ese, porque no hay una sola visión de la cultura. Por ejemplo, el plan de desarrollo habla mucho de la cultura ciudadana, pero nosotros hemos encontrado que está la cultura viva comunitaria, bueno, hay diferentes, y creo que es necesario que Bogotá avance en una ciudad de derechos al reconocimiento pues de sus habitantes, de sus ciudadanías. Lamentamos profundamente que no tenga este enfoque de derechos humanos el plan de desarrollo. Entonces, hoy más que nunca, creo que en esta cultura democrática es necesario que salgamos de esta perspectiva agonizante de la participación a una participación incidente. Y por supuesto que estos temas no son temas para atender pues la emergencia, estos son temas que tienen que ver con un horizonte de corto, mediano y largo plazo, de lo que significa los retos de la cultura para superar pues esta crisis civilizatoria, que son enormes, y vienen también aquí todos los aportes que pueda hacer el sector cultural. Debemos dejarle a la ciudad una política pública de la cultura que hemos venido escuchando, porque creemos efectivamente que quienes conocen el sector, quienes mejor pueden entrar a enriquecer los contenidos de lo que sería esta política pública, pues son los diferentes sectores que, que se han movido en este escenario, y hemos escuchado desde los artesanos, los artistas callejeros, el teatro, también actores, y creemos pues que Bogotá, incluso sus noches, era para que tuviera una agenda cultural amplia y pues que se adaptara también a esta situación, pero esto tiene que ver, por ejemplo, con el mínimo vital digital, es decir, también el acceso. Acordémonos que solo el 22% aproximadamente de los ciudadanos tiene internet fijo en la capital, y para poder, digamos, que haya un intercambio de bienes y servicios creativos, culturales, necesitamos también unos mínimos, ¿no?, para que esto se dé, y tienen que ver con el teletrabajo, tienen que ver también con otras posibilidades que se tienen que desarrollar. Entonces, esa sería la segunda, ¿no?, la iniciativa de acuerdo, y para eso pues ahí hemos venido impulsando la importancia de tener una mesa técnica de la cual participe el Sistema Distrital de Cultura, Patrimonio, las entidades del distrito competentes con este tema, y por supuesto desde el Consejo de Bogotá. Lo otro es la gestión, el acompañamiento a estos sectores. Yo, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo, por ejemplo, estuvimos muy de cerca para que se cumplieran algunos compromisos que se hicieron en el marco de la campaña de la Alcaldía de Bogotá con los medios comunitarios. Se logró incluir, digamos, esto en el Plan de Desarrollo.
en el marco de los ciclos presupuestales, pues estaremos muy atentos de que estas metas que quedaron en este cuatrienio cuenten con el presupuesto para que se pueda materializar y fortalecer, por ejemplo, este sector. Creo que hay tres pactos por la cultura y uno de ellos pues tiene que ver con el sector comunitario, comunal de las comunicaciones. Me parece fundamental, entonces, más bien conocer. Más allá de eso, nosotros desde el Consejo tenemos el deber de escuchar, de acompañar a las comunidades, sus propuestas en el marco pues de esta situación. Encuentro que no hay instrumentos de planeación de administración pública en este momento del sector de la cultura que permita responder a la emergencia que están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando hablamos con cultura, dice, no, es que yo no reparto mercados. Sabemos que hay artistas callejeros con trapos rojos en sus ventanas, manifestando el hambre. En el marco de esta pandemia, pues el hambre se ha vuelto tal vez el derecho más vulnerado en la capital. Entonces, se han recortado los presupuestos del sector, realmente al frente de esto pues están otras dependencias y entonces superar, digamos, estas dificultades que tiene la administración es algo que vemos con preocupación desde el Consejo, es decir, en este momento a mí me gustaría saber qué ha pasado, digamos, por ejemplo, con los artistas de edad mayor que no están cobijados por ninguna seguridad social. O sea, ¿cuál es su situación al día de hoy? Yo creo que es importante visibilizar lo que está pasando y yo estoy presta desde el Consejo a seguir haciendo eco en la defensa de los derechos del sector de la cultura. Ok. Concejala, y al hablar de culturas me da precisamente paso para otro tema que teníamos, que es el tema de las etnias. Usted viene trabajando porque además, pues obviamente representa ese sector. Y uno de los factores y uno de las situaciones que hemos visto es que normalmente las etnias están muy maltratadas por la ciudad. Aquellas etnias que han viajado, aquellos representantes de distintas etnias que han llegado a la ciudad en busca de mejores oportunidades, pues no las han tenido, y particularmente la pandemia ha golpeado inclementemente a estos sectores. ¿Qué se está haciendo desde el Consejo? ¿Cómo están trabajando para poder apoyar, y usted como representante directa de este sector? Bueno, lo primero es que conjuntamente con los espacios consultivos de los pueblos indígenas, la Mesa de Víctimas Indígenas, la Mesa Autónoma de los Pueblos Indígenas, la Consultiva Afro, los palenqueros, los raizales, los afros, los gitanos, construimos la propuesta de que se incluyera en el Plan Distrital de Desarrollo un capítulo étnico. Hemos encontrado que en el marco del conflicto armado, quien ha llevado desproporcionadamente esta violencia en sus cuerpos y en sus territorios son los pueblos étnicos. Acordémonos que según el Instituto Kroc, el 48% de los cultivos ilícitos están en territorios étnicos. Esto ha hecho que se agudice su situación humanitaria. El caso de Bogotá es un caso, pues es la ciudad más receptora de víctimas, pero cuando uno mira esto, la historia, el drama humano, de cada 10 indígenas en el distrito capital, 7 son víctimas del conflicto armado. La mayoría niños y mujeres, lo vemos con el caso de la población en Vera. Hay sentencias, por ejemplo, que ordenan la restitución de sus derechos territoriales, el retorno, sin embargo, no hay las condiciones de seguridad. Una niña, Luz Helena, que es algo muy doloroso, había retornado hacía 2 meses y murió de un disparo en la cabeza, es decir, absurdo. La situación es dramática. Se trató de llegar a un acuerdo en el marco de esta pandemia para que
el distrito pudiera darles abrigo mientras, como lo ordena la sentencia, y pues, no habían pasado 24 horas y ya se le había incumplido el compromiso a las comunidades indígenas que siguen en tercer milenio. Nosotros desde el Consejo de Bogotá hemos acompañado por petición de la misma comunidad la situación. Nos parece que totalmente es al lugar la exigencia que están haciendo las mujeres indígenas de que quieren soluciones definitivas y no pañitos de agua tibia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les resuelven el tema por 15 días y a los 15 días otra vez están en la calle. Y este es un tema no solamente del distrito, sino de la nación. Exacto. Y entre la nación y el distrito, unos y otros se vienen digamos, excusando que no tienen la competencia, que no tienen los recursos. Entonces, primero lo que nos parece importante es escuchar y queremos invitar a los medios de comunicación y a los ciudadanos a escuchar las voces de las mujeres indígenas, porque es que me parece que aquí todo el mundo opina, pero cuando ellas hablan no escuchamos. Yo creo que quienes más tienen claro su situación son las propias mujeres. Ellas no necesitan que nadie venga a hablar en nombre de ellas. Entonces la revictimización también que vemos es que todo el mundo quiere opinar sobre su situación, ¿no? Ellos están diciendo, queremos un techo, queremos que nos resuelvan este asunto, nosotros no estamos aquí porque queremos mendigar o incomodar, estamos aquí porque está en guerra nuestro territorio y quién garantiza la paz en nuestros territorios. Entonces, vamos a seguir acompañando. Hemos organizado también un debate de control político que se llevará a cabo en la Comisión de Gobierno, donde hemos construido conjuntamente un cuestionario amplio, porque creemos que si Bogotá se ha planteado, se ha propuesto ser capital de la paz y la reconciliación, tiene que plantear pues una atención a las víctimas con enfoque diferencial, empezando por los niños y niñas indígenas que son las principales víctimas del conflicto armado de este país. Es que si miramos la crítica situación de la niñez entre el exterminio físico y cultural, la mortalidad infantil, de cada 1,000 niños que nacen, mueren 250. Cuando uno compara estas cifras con el resto de niños del país, que son aproximadamente 19, encuentra unas profundas brechas de inequidad. La desnutrición, el 70% de los niños y niñas indígenas menores de 5 años están en desnutrición crónica. ¿Qué significa? Que en los primeros 1,000 días de vida un ser humano no cuente con las condiciones nutricionales para que se le forme el cerebro. ¿De qué futuro estamos hablando? Y el Estado tiene el deber de salvaguardar los derechos territoriales, los derechos a la identidad cultural. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Estado, en vez de proteger el derecho a un ambiente sano de los pueblos indígenas, los fumiga con glifosato. No solo se destruyen los cultivos ilícitos, se destruyen los cultivos de pancoger de las comunidades, concesiona a grandes mineras y intereses extractivos los territorios indígenas, el 52% de los territorios indígenas sin consultarle a los pueblos ha sido concesionado, actividades extractivas mineroenergéticas, y esto es una vulneración al derecho al sustento que tienen las comunidades, al derecho a la vida. Es que los pueblos indígenas no son pobres, los pueblos indígenas viven en los territorios más biodiversos, tienen sus planes de vida. La pobreza es cuando el Estado los fumiga, la pobreza es cuando entran las mineras a contaminarle su río, a desplazarlo de sus comunidades. Entonces, yo sí pienso que hay que colocar en el centro la dignidad también de todas las culturas, y esta es una lucha también contra el racismo estructural, la discriminación, la exclusión, la invisibilización de las miradas y voces de los niños y las mujeres indígenas fundamentalmente, que han sufrido múltiples discriminaciones y violencias en sus cuerpos y en sus territorios. La mujer indígena viene siendo violada, abusada sexualmente desde la llegada de los españoles a esta América, y ya estamos cansadas.
No nos parece este sistema que no nos respeta y frente a ello yo creo que hay que superar también una sociedad, un Estado y un mercado profundamente patriarcal y que se impone con violencia de diferentes maneras y por ello, y esto implica una transformación social de las relaciones de dominio patriarcal, racistas y coloniales que siguen imperando en nuestro país. Sí, lo que uno ve indudablemente es todo el análisis a nivel sociológico macro de todo el problema etnológico en el país. Aquí indudablemente que hay que empezar, o sea, el Estado tiene que generar una política pública que realmente atienda a las comunidades, porque estamos retornando a un problema dramático donde se están movilizando las personas, las comunidades, los campesinos a raíz del recrudecimiento de la violencia en los territorios. Pero eso obedece a qué? A que definitivamente se tenga que generar una política y haya unos gobiernos que desestimulen esas situaciones de violencia y que realmente favorezcan la transformación de las zonas campesinas para que sean mucho más productivas, porque indudablemente que en este momento y pospandemia, en esa nueva normalidad, la producción de alimentos y todos estos elementos van a hacer que los campesinos y que los territorios indígenas sean infinitamente ricos. En el marco de esta pandemia, quienes producen los alimentos frescos son los pequeños y medianos productores, campesinos, indígenas, afrodescendientes. Quienes salvaguardan la agrobiodiversidad son las mujeres indígenas. Entonces yo creo que ya nos toca ir saliendo de estas falacias occidentales del desarrollo, que ha sido el arma de destrucción masiva inventada por el hombre, y encontrar alternativas a todos estos modelos hegemónicos de poder, de conocimiento, que vienen empobreciendo las mentes, los corazones y nuestro territorio, que tiene todo para vivir, convivir pacíficamente entre los seres humanos y todos los seres y especies. Y eso implica, por supuesto, un cambio de conciencia. Y entonces nosotros debemos elegir, por supuesto, siempre la vida, la paz. Así que desde los pueblos indígenas también estamos invitando a una convergencia ética, social y política para salvaguardar el agua, para salvaguardar los suelos con vocación agrícola. En Bogotá región, hace mucho tiempo se vienen sacrificando los mejores suelos del país para ser urbanizados. Yo creo que en el marco de esta hambre nosotros no podemos seguir en esas lógicas. Si miramos en el Distrito Capital, de 30,000 hectáreas que tenemos con vocación agropecuaria, 27,000 están en ganadería, 3,000 en papa extensiva agrotóxica. Es decir, hoy pasar a la reconversión agroecológica, cuidar nuestros suelos, nuestras semillas, producir nuestra comida, cambiar nuestros patrones de consumo, consumir lo fresco, la salud pública, la salud colectiva, depende de la salud de la tierra, de nuestros territorios, de un hábitat seguro y limpio, no solamente de una república hospitalaria. Es lo que coloca de manifiesto esta pandemia, la relación sociedad-naturaleza, la relación sociedad-ecosistema, ciudad-ecosistema. Es una perspectiva ecoepidemiológica y allí cobran una relevancia muy importante los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, que deben ser salvaguardados, respetados, incluidos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los doctorados, en la investigación y extensión. ¿Quién va a enseñar sobre la naturaleza? Pues los pueblos indígenas, que han aprendido a cuidarla. El 80% de la biodiversidad de este mundo está en nuestros territorios y no es un hecho fortuito, es un trabajo milenario que hemos hecho. El 22% de nuestros territorios es el mayor patrimonio que tiene la humanidad. Del cuidado de estos territorios y de estas culturas depende el futuro de la biosfera. Por ello, el asunto no es solamente un asunto humanitario con los pueblos indígenas, es un asunto de supervivencia de la especie humana. ¿Qué sería del Caribe sin la Sierra Nevada de Santa Marta, de donde toma el agua? ¿Qué sería de América del Sur sin la Amazonía? Gracias a la Amazonía respiramos.
y los guardianes de la selva son esos pueblos milenarios que deberían ser declarados intocables en el marco de esta pandemia. Además, pues creo que en el caso de la capital vemos una profunda ignorancia sobre la biodiversidad. Es decir, en una encuesta que se hizo en cultura, la gente, somos el primer país en aves, pero la gente no conoce las aves que hay en el distrito capital, ni las endémicas, ni las migratorias. Cuando construye, cuando se planifica la ciudad, ni siquiera piensa en la relación que debe existir entre los ecosistemas, las aves. Debemos reforestar con árboles que den frutos, que den flores, que sirvan de hogar para nuestras aves, para los polinizadores, que vuelvan las mariposas, la vida, la sanación mental de nuestros territorios, de los conocimientos. No va a haber justicia social hasta que no exista una justicia cognitiva. Y lo que vemos nosotros es que no puede una cultura dominante, una cultura hegemónica, seguirse imponiendo con el argumento de que las mujeres indígenas son analfabetas porque no se pueden expresar en español o porque no pueden escribir el idioma dominante. Es necesario, obviamente, que haya una justicia cognitiva, que los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas sean respetados y sean incluidos. Esto implica un diálogo de saberes. Es por esto que hoy consideramos que tener voz en la capital y voz política es para invitar a salir de estas falacias occidentales del crecimiento infinito, en la locura de la economía de mercado que no le asegura la vida a nadie, ni a los artistas, ni a los trabajadores. Aquí quedaron desnudas todas las grandes mentiras, entonces tenemos que poner los pies sobre la tierra, producir nuestra comida, pasar a una propuesta también del buen vivir y de los planes de vida. Y esto implica, por supuesto, también reconocer los procesos organizativos y de resistencia de los pueblos. Entonces vamos de la resistencia al poder con el empoderamiento comunitario, con procesos de acupuntura, vamos a transformar los barrios en ecobarrios y esto implica un cambio cultural de pasar de depender de las decisiones del gobierno a emprender también con nuestras manos procesos que nos garanticen el sustento. Muchas gracias, concejal Atiquigua. Fue de verdad un escenario muy interesante. Logramos desenredar algunos temas de las inquietudes de la cultura. Creo que nos quedan muchos temas aún por tratar. Creo que realmente este es un tema que aborda una problemática muy seria porque con ocasión de la pandemia pues obviamente hay muchos afectados. Seguiremos hablando del tema y los invitamos para nuestro siguiente episodio con la concejal para hablar de la ciudad-región, para hablar del tema del agua y muy importante también para hablar de temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad. Muchas gracias.